Bueno, Jessica Rojas está. Buenas noches, profe, presente. Hola. Bueno, Jonathan no se encuentra, ¿cierto? Listo. Cristian Palacio no se encuentra tampoco. Ok. Bueno, entonces la idea es que a las 7:30 ya estén ustedes disponibles para el parcial y con eso terminamos la sesión por el día de hoy. Ya, entonces un momento, por favor. Profesor, entonces pues es parcial que tenemos ahorita más lo que tenemos montado en plataforma. Sí, ese hace parte de la segunda nota, efectivamente. Bueno. Así lo diseñé. Espérate. Entonces, un momento, por favor. Bueno, el tema para el día de hoy, y yo sé que se les va a facilitar a ustedes mucho, porque hemos tocado mucho tema de presupuesto, y vamos a tocar parte de los procesos de la ejecución presupuestal. ¿Qué es la ejecución presupuestal? Entonces, recuerden cuando estábamos haciendo el trabajo de presupuesto general de la Nación, recuerden que estaba el plan de presupuesto, que inclusive hay noticias y es que el Congreso ya aprobó el presupuesto general. Ahorita miramos una nota al respecto. Y la ejecución presupuestal es como ese trabajo en marcha del presupuesto general de la Nación. Y lo que permite es materializar todas las autorizaciones dadas en el presupuesto general y que fue aprobado por las corporaciones públicas y que lo hemos visto de cómo se elaboró el presupuesto. Pero bueno, antes de continuar, vamos a hacer un recorrido acerca de todo lo que hemos visto para que ustedes estén más contextualizados. Hemos visto todo lo relacionado con el aspecto público. También hemos podido identificar cuáles son esos tipos de identidades nacionales, territoriales, las públicas, las de economía mixta. Vimos generalidades sobre el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Vimos la diferencia entre la contabilidad privada y pública, parte de la historia de la contabilidad pública, la función del Contador General de la Nación, cuál es esa misión de la Contaduría General, cómo es la estructura orgánica de la Contaduría General. Eso es parte pues de lo que nosotros hemos visualizado. Y también dentro de nuestro recorrido hemos visto unas palabras claves que nos permite entender un poco más cómo es toda la fase de la contabilidad y el presupuesto público. También hemos visto toda la parte de la resolución de la contabilidad pública, la resolución 355 del 2007 y otras resoluciones. Hemos visto cómo es la estructura del Plan General de Contabilidad Pública, el marco conceptual de la contaduría, cuáles son ese propósito de la contaduría pública, las condiciones que se deben dar, los objetivos de la contabilidad pública, cuáles son esos sistemas y los usuarios de la información contable pública. Hemos visto acerca de los resultados esperados del Sistema Nacional de Contabilidad, cuáles son esas características que tiene. Todo ese es el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos encuentros tutoriales. Y también hemos visualizado parte de las normas técnicas de la contabilidad pública, normas que son relativas a los activos, que finalmente pues en esa no profundizamos mucho porque eso es otro tema, se asemeja mucho al sector privado.
cuáles son esos activos depreciables, cuáles son las vidas útiles dentro del sector público, todo lo que tiene que ver con las normas técnicas relativas a los pasivos, qué rubros se encuentran dentro de cada una de las cuentas, lo mismo que con las cuentas del patrimonio. También hemos visto algunas normas relativas a las revelaciones, a los estados financieros, qué tipos de informes y reportes contables se presentan. Eso hace parte pues de todo el recorrido que hemos realizado en todo este tiempo, que realmente pues ya nos falta, con esta nos faltarían 3 clases y ya terminamos el ciclo. También hemos visto toda la parte de programación, ejecución y cierre presupuestal, cómo, en qué años, o sea, todo lo que tiene que ver con la programación, cómo se da a lo largo del año, en los meses, cuáles son esos lineamientos de la política presupuestal, cómo se calculan los ingresos, unas nociones generales de cómo se realiza, cómo se hace toda la parte de la ejecución de los gastos, qué fórmulas se utilizan, cuáles son esas ecuaciones, y finalmente también vimos todo lo que significa las vigencias futuras, cómo se manejan en el presupuesto. Espera un momento, por favor. Y ahora vamos a mirar una parte más profunda acerca de la ejecución presupuestal. Como les decía, es la materialización que tiene ese presupuesto público dado inicialmente. ¿Cuáles son esos requisitos para una correcta ejecución? Primero, prohibido recaudar contribuciones o impuestos que no figuren dentro del presupuesto general, ni hacer gastos con cargo que no estén incluidos dentro del presupuesto. En este sentido, la parte pública es muy exigente. ¿Por qué razón? Porque se entiende que cuando nosotros pagamos impuestos, nosotros estamos entregándoles a ellos la información, o sea, les estamos dando unos recursos que no son de ellos y ellos tienen que darle una correcta administración. Entonces, ¿qué sucede? Que los gastos, cuando se realizan en el presupuesto, se hacen a partir de los ingresos que ellos estimen que van a recibir. Entonces, ya se entiende que las entidades públicas hacen un presupuesto antes de, lo que hacen es consolidar todos esos presupuestos de las entidades públicas, y lo que realiza el Estado con esta información es saber más o menos cuánto es que tienen que recibir para poder cubrir los gastos básicos del Estado. Y por esa razón dentro de son muy exigentes cuando son gastos que no estaban contemplados dentro del presupuesto, porque eso se puede tomar como una apropiación indebida de los recursos. También no se puede ejecutar ningún programa hasta tanto no haya sido revisado, evaluado por los órganos competentes y registrado en un banco, en una base de datos que ellos tienen, que se llama Programas y Proyectos de Inversión. O sea, para poderle hacerles seguimiento y control, tienen que registrar cada contrato, cada programa, para poder ejecutar los gastos, tiene que estar incluido en este banco. Otro requisito es los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales. Deberá contar con CDP o certificado de disponibilidad presupuestal. Esto es un documento, esto es como una separación, es como el sistema de separado. Entonces, uno separa un rubro, uno separa una partecita para poder, o sea, para decir, vea, yo en mayo, por ahí en mayo más o menos voy a gastar esta plata. Entonces, se le hace un CDP y es una certificación donde dice, tranquilo que usted tiene seguro este dinero guardado. Previo que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender ese gasto. Cualquier obligación debe asumirse consultando siempre la capacidad financiera, o sea, el flujo de caja de la empresa para poder atender el pago y no incurrir en déficit fiscal. Por ejemplo, ahorita con todo lo que ha pasado con COVID, con todos muy seguramente muchos gastos que estaban presupuestados realizar, los tuvieron que
aplazar. ¿Por qué? Porque en este momento tiene prelación todo lo referente a la emergencia económica. Entonces, no se ejecuta un gasto si no se tiene la garantía, la tranquilidad que se puede cubrir esa obligación. Un contrato no se puede legalizar, no puede legalizar obligaciones que se hayan adquirido con antelación a la firma. La legalización de los hechos cumplidos debe ser realizada a través del uso de la conciliación. ¿Esto qué quiere decir? O sea, cada gasto tiene siempre un contrato. Y los contratos no se pueden legalizar con obligaciones que hayan sido adquiridos antes de la firma de ese contrato. Un contrato solamente está destinado para el alcance que esté ese contrato, no para pagar deudas anteriores. Y ya lo que viene es uno entrar a conciliar con el proveedor o lo que sea, pues esto se debería dar en muy menor proporción porque se entiende que las obligaciones están garantizadas por parte del Estado, el pago de las obligaciones. Pero en caso que suceda, esto no se puede subsanar mediante el pago de otro contrato. Los dineros de rentas de destinación específica de carácter constitucional y legal no pueden ser utilizados para pago de obligaciones distintas a la de la destinación. ¿Qué es lo que pasa? Si hay unos impuestos o hay unas contribuciones que están destinadas exclusivamente, por ejemplo, estampilla pro ancianos. Entonces, esas estampillas pro ancianos solamente se pueden destinar para los gastos para los cuales fue creado. Eso es parte de una garantía de donde ese dinero siempre está garantizado para el sector de la tercera edad. Bueno, como todo presupuesto, y por ejemplo ahorita que estamos viendo todo el tema de pandemia, los presupuestos se pueden modificar. Estas modificaciones son un conjunto de cambios que se realizan después de una expedición de un acto administrativo por el medio del cual se aumenta, se disminuye o se transfieren, o se trasladan cuantías de apropiaciones. Y el objetivo es adecuar el presupuesto a las condiciones que no estaban previstas. Por ejemplo, ahorita con todo el tema de COVID, muy seguramente traslados en las entidades del Estado hay por montones. ¿Por qué? Porque no se contaba con este gasto, no se contaba con esta situación de emergencia. Si bien el gobierno nacional ha dado unos dineros para que puedan atender esta emergencia, hay la parte que no puede cubrir el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, cada uno de los entes territoriales lo que hace es sacar de aquí, poner acá y hacer reestructuraciones. Entonces, lo que hay en este momento son muchas modificaciones presupuestales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es importante que ustedes tengan presente que todas las adiciones presupuestales siempre deben ser aprobadas por el Consejo o la Asamblea. En este caso sería el Consejo del municipio de Pereira o las asambleas departamentales. ¿En razón a qué? A que, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, todo el tema de COVID trajo muchos gastos con los que no se contemplaban, y por tal razón se necesita del Consejo para poder hacer aprobación de esas adiciones presupuestales. Y los consejos pueden facultar al Ejecutivo, en el caso el Consejo puede facultar al alcalde para adicionar por decretos algunos recursos, en especial cuando provienen de la nación, o sea, las transferencias por parte de la nación para atender la emergencia económica, o corresponden a recursos del crédito interno, o sea, préstamos bancarios previamente aprobado y tienen el carácter de recursos con destinación específica. Entonces, ahora con todo el tema de la emergencia económica, los recursos que ha transferido el Estado para poder atender la emergencia económica tienen que estar muy bien justificados. ¿Por qué razón? Porque tienen esa destinación
específica, no es que puedan tomar una partecita de aquí para destinarlo allá, no. Esos tienen esa función única. ¿Qué tipos de modificaciones se pueden dar? La adición, que me permite aumentar los ingresos y gastos, o sea, yo recibo dinero, pero porque tiene ya un gasto específico para ese dinero, y los gastos inicialmente aprobados dentro del presupuesto. Una reducción, lo que realiza es disminuir los ingresos y algunos gastos que estaban inicialmente aprobados. Y finalmente los traslados presupuestales, que es de los más comunes, lo que hace es reclasificar, o sea, aumenta y disminuye los gastos entre partidas. Entonces, por ejemplo, muy seguramente, y si lo miráramos en el municipio de Pereira, parte de los recursos destinados para la fiesta de la cosecha fueron trasladados para atender otras necesidades. ¿Por qué? Porque se sabe que las fiestas de la cosecha este año no hubo. Entonces lo que realizan es hacer traslados a otros rubros donde posiblemente estén gastando mucho más o puedan atender todo lo referente a la emergencia económica. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos para esa modificación? En primer lugar, una exposición de motivos. La exposición de motivos es la carta donde uno da la explicación detallada de qué necesita realizar con esa modificación presupuestal, para dónde lo quiere llevar, cuál es esa justificación legal, la económica, la financiera, está relacionado. Y ya después de esa exposición de motivos y esa justificación, finalmente se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal, que es esa garantía donde me dice tranquilo que esta plata está reservada para este proyecto. Y luego se solicita un certificado de recursos adicionales, que es expedido por un órgano competente. Y luego se hacen los presupuestos ajustados de ingresos y gastos. Y si es una modificación a la inversión, lo que se realiza es un concepto previo y favorable del Departamento de Administración de Planeación. O sea, cuando se trata de modificaciones de inversiones, se necesita siempre este concepto previo, donde el Departamento Administrativo de Planeación dice, lo aprobamos, si estamos de acuerdo con esta adición. Y en el caso de suspensión o reducción o concepto de la Oficina de Dirección de Presupuesto, se hace un cálculo o una certificación del menor ingreso. Por ejemplo, hablemos de los gastos de la fiesta de la cosecha, entonces eso quiere decir que es un menor recaudo o es un menor, o sea, porque como no voy a hacer la fiesta de la cosecha, no necesito solicitar impuestos para ejecutar este gasto. Y luego se hace un acto de fenecimiento de esas reservas presupuestales, ya es un acto donde se establece cuáles son esos ajustes realizados y finalmente se hace un proyecto de acto administrativo, llámese ordenanza, llámese acuerdo, llámese un decreto resolución, dependiendo de dónde procede la modificación. Y ya después ahí sí se puede proceder a ejecutar el gasto o a trasladarlo o a simplemente eliminarlo. Tenemos dentro de la liquidación, recaudo y cobro de impuestos, tenemos el proceso de liquidación, recaudo y cobro. Primero se empieza identificando los ingresos y se clasifican de acuerdo a la tipología. Entonces tenemos, ya saben que tenemos impuestos, ya sabemos que tenemos tasas, que tenemos contribuciones, y luego se hace un reconocimiento mediante esa liquidación de los impuestos. Y luego la estimación de esos recursos que ingresan como transferencia y finalmente pues ya la parte de capital. O sea, y es importante tener en cuenta que en una empresa, o sea, en el Estado, solamente se toman los ingresos que se están recaudando, o sea, que están ya recaudados. Acá no se hacen causaciones en cuanto al tema de ingresos, sino que es basado en una contabilidad de caja.
Finalmente, la segunda fase de la ejecución se refiere al recaudo de ingresos en el presupuesto anual. Una parte es para las rentas e ingresos y la otra pues ya son los recursos administrados de los establecimientos públicos y estos se clasifican en ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital. ¿Cuál es ese proceso de liquidación y recaudo del cobro de los impuestos? Primero, ingresos corrientes, transferencias de recursos de capital. Luego se realiza liquidación de impuestos y gestión de transferencias. La liquidación es el soporte oficial donde ya ahí se reconoce como tal ese pago. Finalmente se hace la gestión de cobro de los impuestos, que es a través de las fechas de vencimiento. Luego se hacen los procesos de fiscalización, que es garantizar que los impuestos estén bien liquidados, y ya se hace la gestión de los desembolsos y finalmente se da el recaudo de los impuestos y los desembolsos. En este proceso pues se puede dar simultáneo, por ejemplo, industria y comercio se paga bimestral, entonces ya sabemos que si es bimestral, al finalizar, cuando se da el vencimiento, yo reconozco cuál es el impuesto a pagar, ese mismo día yo lo pago, ese mismo día, o sea, yo presento y también lo pago, o sea, inmediatamente me hacen recaudo de los impuestos. Es importante tener en cuenta que los ingresos de las entidades territoriales deben ser reconocidos una vez se determinen o se calculen en las declaraciones tributarias. Y acá sí se genera la causación del ingreso. Pero en la ejecución real ocurre con base en el recaudo, o sea, no siempre todos los formularios que yo presento, no siempre los pago porque no tengo dinero, lo que sea. Entonces la ejecución real solo se da cuando recaudo es efectivo. Y por esa razón se llama sistema de caja, que es al contrario de la causación, el cual aplica solamente, o sea, la causación solamente para el reconocimiento de los gastos y de las inversiones. Pero para el caso de la nación, los ingresos corrientes y las contribuciones y recursos cuyo recaudo y manejo no haya sido asignado por normas legales a otro órgano, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional por quienes estén encargados de ese recaudo. ¿Qué pasa con esa parte de la ordenación del gasto y el pago? La ejecución presupuestal de esos gastos se realiza mediante adquisición de compromisos y la ordenación del gasto se concibe mediante la entrega de bienes o prestación de servicios. Entonces yo como un contratista del Estado le presto un servicio de asesoría a un departamento de un ente territorial y solamente en el momento en que yo preste el servicio se entiende ya ese compromiso adquirido conmigo. O sea, cuando yo presto el servicio ya se entiende que hay un compromiso de un pago. Y se entiende como ejecutadas las apropiaciones de ese gasto cuando se ha desarrollado el objeto de las mismas, cumpliendo el fin, o sea, el alcance que se dio en ese contrato y que fue programado en esa vigencia fiscal. ¿Cómo es ese proceso de afectación presupuestal? Lleva un seguimiento de unos requisitos que son necesarios para pagar esos compromisos. Entonces, está el CDP, que es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Está el compromiso y ese registro presupuestal, donde ya se me da como ese derecho de, yo ya presté ese servicio. Y finalmente, la constitución de reservas y cuentas por pagar, que es cuando pues yo ya doy todo el paso de facturas y ya queda contabilizado y ya finalmente como una obligación. Y para el caso de los proyectos de inversión, siempre, y eso ya lo habíamos visto, debe estar en el banco de programas y proyectos. Es importante, el CDP es el documento a través del cual se establece la intención del compromiso, o sea, es separar ese dinerito.
¿Y qué permite? Amparar la contratación de un bien y un servicio. ¿Cuál es ese paso para la ordenación del gasto? Entonces, está aprobación del presupuesto, que ya saben que en este momento ya se dio la aprobación por parte del Congreso para el 2021. Se da esa ordenación del gasto, que es a través de ese certificado de disponibilidad presupuestal. Luego se da la contratación, que es un certificado de registro presupuestal, o sea, yo ya separé y ya, mejor dicho, ya voy a la fija con ese gasto. Se da una ordenación de un pago, que es ese giro presupuestal que se realiza, y finalmente yo ya doy el pago de cada uno de esos gastos. Bueno, yo les voy a mostrar acá un momento. Esto es DNP. Esperen un momento, por favor. Esperen, yo lo busco, regáleme unos 2 minutos. Así. Les voy a compartir esta diapositiva, esta de acá. Esta es una página del gobierno que se llama Portal de Transparencia Económica. Ay, espera que se me... Espera, yo por acá se las fijo. Y en este portal, yo igual ya esperen, ya les comparto el link. ¿Qué me permite visualizar? La información que yo tengo de ingresos, gastos y contrataciones de la nación en tiempo real. Entonces acá hacen, por ejemplo, una visualización. Espera que... Infografía. Bueno, espera, ya les comparto la otra página. Entonces, por ejemplo, ustedes acá pueden visualizar en este momento cómo está la ejecución del presupuesto. Entonces, para el año 2020 explican que para los ingresos corrientes está en un 59%, los ingresos de capital están en un 30%, y en total hay 271.7 billones de pesos. Y para la ejecución de los gastos, o sea, estos son la destinación pues que se tiene en el presupuesto para recaudar. Y en el 2020 tenemos la destinación que para los gastos de funcionamiento, 170.1 billones de pesos, para inversión, 48 billones de pesos, y para el servicio de la deuda, o sea, los gastos que tenemos, es tanto deuda externa como interna. Entonces, mira por acá para que lo visualicen mucho más. No sé si ahí lo alcanzan a visualizar bien. Tenemos 17 billones para deuda interna, y para deuda externa tenemos 5.6 billones. Pero en intereses, mire que la deuda, obviamente, pues la deuda interna es mucho mayor. ¿Alguien me escribió?
profe, esto entra en el parcial. No se me asusten que el parcial solamente, como lo habíamos definido, era de la semana 3, 4 y 5. Esto no entra en el parcial. Entonces, esta es la información con la que ya se basa. Entonces, por ejemplo, acá, ver presupuesto ciudadano, espera. Ven, confirmen, a ver acá. Jonathan ya está, ¿cierto? ¿Y Cristian también está? ¿Cristian no está? Ah, sí, sí está. Cristian confirmó por mensaje. Listo, muchas gracias. Bueno, profe. Espera por acá, portal transparencia económica. No, esto no es. Esperen, regálenme un momento, por favor. Esperen que no me quiere compartir esto. Este. Este es un documento que se expide acerca del presupuesto ciudadano 2020. Es una forma sencilla, clara, sobre el gobierno, cómo invierte los recursos recaudados y incluye el destino de los recursos públicos. Entonces tiene un prefacio, tiene unas palabras claves, o sea, la idea es que esta información sea para el alcance de todos los ciudadanos. Cómo se maneja el cronograma presupuestal, que esto es un tema pues que ya lo hemos visto, las últimas semanas de marzo, que es el anteproyecto, luego el anteproyecto de presupuesto, míralo entre marzo y abril, los comités sectoriales, en junio el marco fiscal de mediano plazo, mira por acá, luego antes del 15 de julio, entre el 20 y el 29 de julio, el Ministerio de Hacienda radica ante el Congreso el presupuesto general, y antes de octubre, que inclusive mira que pasó, esto fue ya hace poquito, el Congreso aprueba el presupuesto general de la Nación, y ya finalmente se tiene hasta antes, debe ser antes del 31 de diciembre, el presidente sanciona el presupuesto. ¿Qué es sancionar? Es aprobar y lo pone mediante una ley. Entonces acá está la explicación más detallada. Acá está pues el sistema presupuestal. Entonces el presupuesto siempre tiene que estar adherido al Plan Nacional de Desarrollo, que en este momento es del 2018 al 2022. Y como el Plan Nacional de Desarrollo es como ese ente rector, esa columna vertebral, entonces de ahí ya se deriva el marco fiscal de mediano plazo, luego marco de gasto de mediano plazo y luego el plan operativo anual de inversiones. Este es el marco legal que pues en este momento aplica. Por acá pues es la parte legal, la cadena presupuestal, cómo lo maneja. La aprobación del CDP, registro de obligación presupuestal, perfeccionamiento, contratación de los bienes y servicios, la entrega de los bienes y servicios contratados y finalmente el pago y desembolso. ¿Cuál es esa cadena presupuestal? Acá tenemos cómo es la estructura del presupuesto, que lo estábamos viendo también ahorita. Entonces tenemos todos los ingresos que financian los gastos. Entonces tenemos presupuestos de renta y recursos de capital. Están los ingresos corrientes, los recursos de capital, fondos especiales, rentas para fiscales, ingresos de establecimientos públicos
Luego se da una segunda parte, que es el presupuesto de gastos, que fue el que ustedes analizaron con respecto al año anterior. Entonces, los gastos de personal, adquisición de bienes nuevos y servicios, transferencias de dinero, gastos de comercialización, adquisición de activos financieros, cómo es ese plan de programación de pagos, los gastos por impuestos, multas, sanciones e intereses. Y la otra parte es el servicio de deuda, que es la deuda nacional y del exterior, cómo es el pago del capital, los intereses, los demás gastos financieros. Y también se visualiza cómo es esa inversión, esos programas y proyectos del gobierno y otras disposiciones generales. Entonces, para las expectativas económicas están relacionadas directamente con lo que el gobierno espera que suceda dentro de ese año, de esa vigencia. Entonces, en este caso, pues teníamos una proyección de un crecimiento del PIB del 4%. Con esta emergencia económica hay que ya entrar a analizar si realmente hubo un crecimiento del 4%. Con la inflación, se tenía un estimado de un incremento del 3%, que pues para los que no conocen, la inflación es ese incremento general a través, o sea, hacen unas estadísticas y lo que hacen es hacer una estimación de cuánto se incrementaron los precios de los bienes y servicios. Y, por ejemplo, antes se podía comprar 10 panes con 1.000 pesos, ahora con esos mismos 1.000 pesos solamente se pueden pagar 5 panes. Entonces, en este caso, el incremento de la inflación la tienen estimada en un 3%. Entonces, acá el Producto Interno Bruto, acerca de toda la producción nacional de bienes y servicios, se tenía estimado en 1.116, esto será 1.000 o 1 punto. Yo creería que es 1.116 billones, sí, es así. Pero pues volvemos a lo mismo. Esto era lo que se tenía estimado, ya lo que hacen ellos es comparar con lo que realmente está sucediendo. El valor del dólar con respecto al dólar estadounidense, que esté en un promedio de 3.129 pesos. No sé, alguien que me diga en este momento en cuánto está el dólar, por favor. Y el presupuesto de ingresos, entonces tenemos todos los ingresos del presupuesto general que provienen de los impuestos que nosotros como colombianos pagamos y los que se obtienen a través de recursos de crédito, que son los préstamos bancarios que hacemos. Entonces, en ingresos corrientes se piensa recaudar un 59% en lo que está pues lo que ha transcurrido en este año. En ingresos de capital, o sea, endeudarnos en un 30% más. Y a través de los recaudos de establecimientos públicos, fondos especiales y rentas parafiscales, ya son unos montos más pequeños, y un total de 271.7 billones de pesos. En los presupuestos de gasto, que son todos los gastos del presupuesto general, para gastos de funcionamiento, que acá les dejo un interrogante. Si realmente es necesario la cantidad de servidores y de entidades públicas para administrar el país. No sé si ustedes de pronto conozcan de alguna entidad que consideren que sobre, que realmente no aplique y que estamos gastando mucho en funcionamiento cuando podríamos destinar esos recursos para otro tipo de gastos. No sé si ustedes saben de algo. Profe, el Congreso. Bueno, es una opción, sí. ¿Qué del tema del Congreso, qué puedes aportar? Profe, es que este año subió como 17.000 millones de pesos, o pues para el 2021, tienen proyectado. Sí. Y a pesar de que cada año pues lo aumentan y este año no aumentó tanto como los años anteriores, siempre si uno mira esa cifra es una cifra muy Es muy alta. alta, ajá. Y esos sueldos de ellos son altísimos, las comodidades que tienen y todo, y pues viendo en este momento la situación del país, es mucho dinero el que aumentaron.
por ejemplo, que se les sostiene la cantidad de escoltas, se sostienen esa cantidad de gastos, y esos gastos los asumimos nosotros. O sea, no es que ellos, o sea, a ellos se les tiene ya unos rubros destinados, pero nosotros finalmente estamos asumiendo, y si uno analiza otros países desarrollados, tiene menor cantidad de congresistas, y finalmente para sostener un Estado con unos pocos que tengan una visión ejecutiva y una visión de mucha experiencia, se podría administrar este país, pero pues, bueno, y se podría legislar, porque el Congreso lo que hace es hacer todas las partes de las leyes. Uno podría replantear que hay algo que se puede reestructurar. Y al momento de hacer una reestructura, implicaría menor gasto de funcionamiento. ¿O qué opinan ustedes? Claro, profe, es que son muchos, pues, o sea, es que es mucho personal para ese mismo lugar. Entonces, ahí siempre ha habido como una desigualdad y pues son muchos, les pagan muchísimo y pues nomás comparemos un profesional, o sea, ningún profesional gana tanto como un congresista. Claro. Entonces, sí, de verdad que son, pues es mucho lo que ganan y son muchas personas que están en el Congreso. Entonces, es un presupuesto muy alto solo para ese ítem del Congreso. Sí, por ejemplo, pongo sobre la mesa uno de los gastos y que pues se ha debatido mucho son las contralorías municipales. Una cosa es una entidad, pero la entidad como tal del Estado tiene que estar en función de nosotros como los ciudadanos, o sea, que realmente estén haciendo algo productivo y que estén generando valor para el país. ¿Cuál es el debate con las contralorías municipales? Que finalmente, cuando van a mostrar esos resultados de la gestión que han realizado en sus procesos de contraloría, los hallazgos que realizan no compensan con el costo administrativo que es mantener las contralorías municipales. Entonces, es muy posible que en un determinado periodo del tiempo se concluya que las contralorías municipales se tienen que eliminar. ¿En razón a que ahorita con el desarrollo de nuevas tecnologías, con las múltiples herramientas que tenemos, macros, análisis de datos macros, ya no sea necesario tener tanto personal para hacer unos procesos que no son ni siquiera en tiempo real, muchas veces son posterior, y ya cuando hacen los hallazgos ya es cuando se han robado todo el dinero. Entonces, eso se cuestiona mucho, y así con muchas entidades del Estado, si realmente compensa lo que se está pagando para que ellas administren los recursos y más bien disminuir el gasto público, el gasto de funcionamiento y, por ejemplo, destinarlo a gasto de inversión. Muchas veces hay tantos formalismos en las entidades del Estado que el mismo formalismo tapa lo que realmente debería ser un Estado. Y así si ustedes miran diferentes entidades estatales, también pueden existir, no estoy diciendo que existan, cargos que no son necesarios realizarlos. Y de ahí es muy importante que ustedes, a través de esta asignatura y a través de lo que hemos visto, ustedes tomen mayor conciencia y de aquí hasta el final sería un disco rayado donde les diga, es que los servidores públicos trabajan para nosotros como ciudadanos. O sea, nosotros somos la nación. Le pagamos a través de nuestros impuestos a unos entes territoriales, les decimos, mire, con este pago de impuestos vamos a darles a ustedes para que administren este país, para que puedan distribuir de manera equitativa los recursos, para que ustedes puedan, sabemos que necesitan operar y unos gastos de funcionamiento, pero se debería entender que son los mínimos posibles, no que nuestros recursos se vayan en arandelas, en gastos que realmente no son necesarios, y finalmente no se haga inversión social, no se cumpla con esos fines esenciales del Estado,
con esas necesidades básicas del Estado. Entonces, quiero que ustedes a través de esto tomen conciencia realmente qué tan veedores somos acerca o sea, qué tan conscientes somos nosotros acerca de lo que sucede con nuestros recursos, sucede con el presupuesto general, porque esa poca participación de nosotros al momento de opinar, al momento de nosotros nunca habíamos hecho un ejercicio de comparar un presupuesto, de saber cuáles son los rubros que aumentaron, cuáles no, porque es que ese es dinero nuestro, es dinero a través del IVA, a través de los diferentes impuestos municipales, a través del impuesto nacional de renta, más los otros impuestos que pagamos y que quisiéramos que pudiéramos evidenciar una real gestión y no estar pagando con tanta desconfianza. Y ahí viene mucho el tema de la corrupción. La mentalidad de cuando uno va a pagar un impuesto es, ¿yo para qué pago un impuesto si se lo van a robar allá? Entonces, entre más veeduría ciudadana nosotros realicemos, vamos a poder hacer seguimiento a que esos recursos sí se destinen donde es, que esos recursos realmente sí cumplan con ese artículo 2 de la Constitución Nacional que establece que los fines esenciales del Estado es servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, que hace parte pues de lo que está en la Constitución política, facilitar, esto es muy importante, facilitar la participación de todos en las decisiones. O sea, es que la misma Constitución nos está dando esa herramienta que nos afecta en la vida económica y política, administrativa, cultural, defender nuestra independencia como un territorio colombiano. Bueno, o sea, nosotros no somos conscientes y no hacemos que las leyes se cumplan. La Constitución ya está creada, pero no somos conscientes y muchas veces somos indiferentes de hacerla cumplir realmente. Entonces, ya saben que podemos hacer veeduría ciudadana, que se podría replantear estos gastos de funcionamiento y como los servidores públicos están al servicio de nosotros como ciudadanos, podemos entrar a cuestionar realmente qué tan efectivo es ese servicio que ellos nos prestan a nosotros. Que valga la pena esos 170.1 billones de pesos para mantener el Estado. O sea, que realmente valga la pena, que podamos ver los resultados, no quedarnos en clientelismos, en situaciones donde vemos cómo roban y roban y roban, o cargos públicos que no son necesarios mantener. Entonces, tomemos mayor conciencia con estas cifras. ¿Dudas hasta ahí? Okay. Y bueno, acá hay un resumen acerca del presupuesto de gastos que ustedes lo han estado viendo. Yo creo que están ya cansados de ver este presupuesto. La distribución proporcional y la participación, o sea, lo que más se destina es en educación, la participación de la policía y la defensa, que pues ahorita con todo esto que está pasando, uno se cuestiona muchos temas de abusos de autoridad, pero también de cuál es nuestra indiferencia al momento de votar. Una cosa es que nosotros somos consecuentes, que el plan de gobierno que elegimos es porque por medio de voto popular muchas personas estuvieron de acuerdo con ese plan de gobierno. Que hay unos que no están de acuerdo, no quiere decir que no tuvimos la oportunidad de votar. Y si uno mira los altos porcentajes de abstencionismo, es increíble cómo en esta oportunidad donde como socios de un país, porque nosotros somos socios y accionistas, donde podemos votar y elegir quién va a ser nuestro representante legal, nuestro gerente que nos va a administrar. Simplemente muchas personas dicen, yo no voy por allá, qué pereza ir un domingo, yo no sé por quién votar, es que me caen mal todos los candidatos, pero ni siquiera nos tomamos el trabajo
de mirar el plan de gobierno. Y luego nos quejamos cuando vemos un presupuesto general, cuando vemos, donde vemos una distribución inequitativa de los recursos, pero no contemplamos que sí tuvimos la oportunidad de hacer un cambio para el país. Entonces ya saben, por favor, que de este grupo el 100%, cuando volvamos a votar en la próxima oportunidad de elegir un nuevo presidente, si lo queremos cambiar, lo cambiamos, si lo queremos mantener, lo mantenemos, pero que al menos, digamos, participamos en este cuento. Entonces acá está muy resumido pues acerca de lo que ya hemos visto también, cómo es la distribución, este rubro de servicio a la deuda. Seguramente para el próximo año lo vamos a ver mucho más elevado, tuvimos que endeudarnos mucho, pero yo también acá entro a cuestionar y aprovecho mucho estos espacios para dejarles a ustedes inquietudes. ¿Cuál fue el compromiso del sector bancario y el sector financiero con respecto a la situación en la pandemia? ¿Realmente tuvieron una actitud de solidaridad o qué pasó con ellos? ¿Cuál fue esa participación? Creo que en esta fue que vimos en el presupuesto del municipio de Pereira cómo incrementó los costos de intereses, y esos no intereses que no paga el municipio, lo pagamos nosotros, o sea, con nuestros impuestos pagamos eso, y o sea, las decisiones que toma el gobierno acerca de a dónde van a distribuir los recursos. Entonces, por favor, mucha más conciencia, abramos mucho más los ojos, no es solamente opinar políticamente, no solamente es ir hacia un partido político X o Y, sino que es opinar con cifras. Ustedes ya tienen las cifras, ustedes ya pueden hablar con propiedad lo que está haciendo este gobierno. Y bueno, acá está la distribución de los sectores. Algo positivo es que para este año y para el 2021 se aprobó casi 1 billón de pesos, si alguien me corrige lo contrario, en educación. Se va a hacer muy buena inversión en temas de tecnología. Ahora, ¿qué sigue? O sea, ya aprobamos ese presupuesto. Ya lo que sigue es que nosotros podamos decir qué están haciendo con ese dinero, a dónde están los recursos. Efectivamente, los aprobamos, pero ¿cómo así que compraron computadores y cada computador cuesta 3 millones de pesos, un computador para niños? O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Herramientas sí tenemos, y redes sociales también tenemos, podemos hacer muy buena opinión, y opinión con datos, no simplemente opiniones basadas en una emoción, no, opiniones con datos estadísticos, chicos. Entonces, para que lo tengan muy presente, por favor. Bueno, dentro de los gastos, la administración, acá tenemos cuánto nos cuesta el Poder Ejecutivo, que es, mira, entonces acá tenemos toda la planta administrativa, el Poder Legislativo, cuánto nos cuesta a los congresistas, todos los establecimientos públicos, mira la Fiscalía, los demás organismos de control. Yo acá en organismos de control resalto que efectivamente sí estén haciendo control, que seamos vigilantes también nosotros, donde, venga, Q, ustedes no están revisando este presupuesto, vea, este contrato, ¿qué le pasó? O sea, nosotros también somos vigilantes. Y que los organismos de control realmente, esos 3.552 millones de pesos realmente valgan la pena. Recuerden que nosotros somos los accionistas. Y bueno, pues acá ya el resto de la información. Mire que esta es una información que pocas personas la leen, se toman el trabajo de leerla. Ya sabemos que lo podemos seguir haciendo cada año, ya sabemos que esto nos permite ver hacia dónde va el país, cómo es el Plan Nacional de Desarrollo, cómo es el presupuesto general. Entonces, mira acá y acá está identificado cada uno de los gastos, mire. Mira, entonces acá está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gasto social, seguridad social, educación. Preguntémonos, bueno, están invirtiendo en la educación secundaria primaria, ¿cómo vamos con los presupuestos de las universidades públicas? Porque finalmente en la universidad es donde desarrollamos pensamiento crítico, donde podemos tomar
mejores decisiones. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con esos gastos, con esos presupuestos? Ahí es donde podemos nosotros participar. Tenemos salud, cultura, vivienda social. Entonces, mire, herramientas hay. Mira, los 148 billones. Y acá también dan una ilustración acerca de los programas top de gastos. Mira que en este caso pues nos ganó la infraestructura de transporte, aunque pues con todo esto de la pandemia muchas cosas se replantean. Bueno, porque esta formación técnica del SENA, yo vengo del SENA, me siento orgullosamente egresada del SENA, pero miremos y replanteemos cómo se están formando a las personas que van a entrar al mercado laboral porque no pueden ingresar directamente a una universidad, pero que simultáneo también tienen miras a entrar a una universidad, pero ¿qué tipo de formación se les está dando? Mira que es una cifra muy alta. Entonces, mira, de 0 a siempre, que esto es el plan para la infancia, todo el tema de posconflicto, inversión en el agro, que también lo hemos criticado bastante. Mira, familias en acción, mira todo lo que nos cuesta. Colombia Mayor, programa alimentación escolar, que para este presupuesto general también crearon una nueva unidad de alimentación. Entonces, eso es otro gasto de funcionamiento más para nosotros, pero esperemos que con esa nueva unidad se distribuyan mejor los recursos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok. Este programa debatido acerca de ser Pilo Paga, que lo han replanteado muchas veces y todo, bueno, mira por acá, indemnización a víctimas, mira dónde están las acceso de las TIC, cuando la tecnología es un punto de partida para hacer vigilancia fiscal. Entonces esto deberían replantearlo, creo que en el presupuesto lo subieron un poco más. Entonces, mira, por ejemplo, acá, ya como un nivel de detalle mucho más amplio acerca de cada uno. O sea, esto es un resumen muy ejecutivo de lo que nosotros vimos ya al nivel de detalle. Entonces, mira, y todo el tema de participaciones. Y bueno, este documento, qué rico que lo pudieran compartir con sus familias para que conozcan. Y estaríamos a la espera del 2021. Bueno, este yo también se los voy a compartir y se los voy a subir a la plataforma, listo. ¿Cuál es la idea? La idea es que en 2 minutos, pues ustedes ya pueden acceder a la plataforma para poder dar inicio al parcial. Yo voy a estar muy pendiente de ustedes a través de WhatsApp. Espera por acá, regáleme un momento. Para atender cualquier inquietud que tengan, problemas con el parcial, profe, se me cayó el internet, profe esto, profe aquello, o sea, voy a estar muy pendiente de ustedes y no sé si alguien tenga algún aporte, dudas, inquietudes que quieran resolver y ya pues para dar continuidad al parcial. Bueno, no siendo más, entonces por ahora podemos cerrar la sesión de acá y ya para que ingresen a la plataforma y resuelvan su parcial. Ok, profe. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y quedo muy pendiente de ustedes. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Porque es que yo ahorita hace un momentico ingresé y no, todavía no se podía comenzar. ya este está habilitado para que se abra a las 7:30. Entonces yo creo que ya. De igual manera quedo muy pendiente. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.